Introducción. El derecho penal constituye uno de los pilares fundamentales para garantizar el orden social y la justicia en una nación. A través de este, se establecen las conductas prohibidas y las sanciones correspondientes, con el fin de preservar la convivencia pacífica y los derechos de las personas. En Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, COIP, regula de manera precisa la aplicación de las leyes penales, delimitando los alcances de su vigencia mediante los ámbitos espacial, personal, temporal y material. Cada uno de estos ámbitos establece las condiciones bajo las cuales la ley penal es aplicable, garantizando así un marco legal que define el territorio, las personas, el tiempo y las conductas que pueden ser sujetas de sanción penal. El presente ensayo tiene como objetivo analizar cada uno de estos ámbitos de aplicación, tal como lo establece el COIP en sus artículos 14 al 17, para comprender cómo y cuándo las normas penales ecuatorianas rigen sobre los individuos y sus actos. Además, se presentarán ejemplos prácticos para ilustrar la importancia de estos principios en la administración de justicia y el respeto a los derechos fundamentales. Desarrollo. De acuerdo a lo establecido por Milla, 2020, el derecho penal, al igual que las demás ramas del derecho, se fundamenta en principios generales que orientan su aplicación y aseguran que las normas cumplan con los ideales de justicia, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos. Estos principios no son conceptos modernos, sino que tienen orígenes muy antiguos, que se remontan a las primeras civilizaciones y al desarrollo de sistemas normativos que buscaban regular las conductas humanas en sociedad. Asimismo, Gómez, 2007, establece que a lo largo de la historia, las diversas escuelas de pensamiento jurídico han refinado y formalizado estos principios, adaptándolos a las necesidades de las sociedades modernas. Uno de los primeros antecedentes del derecho y de los principios jurídicos se encuentra en el Código de Hammurabi, un conjunto de leyes babilónicas creadas aproximadamente en el año 1750 AC. Este código fue uno de los primeros intentos por sistematizar las normas de convivencia y establecer penas proporcionales a las ofensas, lo que ya entonces planteaba una base sobre la cual se construyen varios de los principios modernos, como la proporcionalidad y la responsabilidad personal. Ámbito espacial. Para Milla, 2020, el ámbito espacial de la ley penal ecuatoriana determina el lugar donde se aplica la norma. Según el artículo 14 del COIP, la ley penal ecuatoriana tiene jurisdicción en todo el territorio del Estado, incluyendo el espacio aéreo, el mar territorial y la zona económica exclusiva. Este concepto es crucial para asegurar que ningún delito cometido dentro de los límites soberanos de Ecuador quede impune. Además, el COIP, 2017, establece que las leyes penales ecuatorianas también se aplican a delitos cometidos fuera del territorio nacional en buques o aeronaves que enarbolen la bandera ecuatoriana, extendiendo así el poder sancionador del Estado. Este ámbito busca proteger la soberanía del país y asegurar que las conductas ilícitas que afecten a Ecuador, aunque ocurran fuera de sus fronteras físicas, puedan ser objeto de sanción. Por ejemplo, si un buque ecuatoriano es utilizado para transportar narcóticos en aguas internacionales, las personas involucradas estarán sujetas a la ley penal de Ecuador, aunque el delito no haya ocurrido en territorio nacional. Ámbito personal. El ámbito personal establece sobre quienes recae la aplicación de la ley penal. Según el artículo 15 del COIP, 2017, la ley ecuatoriana se aplica a todas las personas que cometan delitos dentro del territorio nacional, independientemente de su nacionalidad. Este principio de territorialidad implica que cualquier persona que infrinja las leyes penales en Ecuador, sea nacional o extranjero, está sujeta a las sanciones establecidas en el COIP. Sin embargo, este ámbito contempla excepciones en casos de inmunidad diplomática, conforme a lo estipulado por el derecho internacional. Este aspecto garantiza la igualdad ante la ley dentro del territorio ecuatoriano, protegiendo a la sociedad de conductas ilícitas sin importar el origen del infractor. Un ejemplo claro de este principio sería un turista extranjero que comete un delito de hurto durante su estancia en Ecuador. A pesar de ser extranjero, deberá enfrentar el sistema judicial ecuatoriano y las sanciones correspondientes, salvo que goce de inmunidad diplomática. Ámbito temporal. El ámbito temporal de la ley penal, previsto en el artículo 16 del COIP, regula la aplicación de la ley en relación con el tiempo en que se comete la conducta ilícita. En principio, la ley penal ecuatoriana no es retroactiva, lo que significa que solo se aplican las normas que están vigentes en el momento de la comisión del delito.
Sin embargo, Gómez, 2007, considera que una excepción importante a esta regla es la retroactividad de la ley más favorable al reo. Si, después de cometida una conducta delictiva, se aprueba una ley más benigna que reduce la pena o despenaliza el acto, dicha ley puede aplicarse de manera retroactiva. Este principio busca proteger a los individuos de cambios arbitrarios en la legislación penal, garantizando que no serán juzgados por normas que no estaban vigentes cuando cometieron el acto ilícito. Como ejemplo, si una persona es sentenciada a 10 años de prisión por un delito bajo una ley anterior, y una nueva ley reduce la pena a 5 años, esa persona podrá beneficiarse de la reducción y ver disminuida su condena. Ámbito material. El ámbito material, por su parte, hace referencia al contenido de la ley penal, es decir, a las conductas que están tipificadas como delitos y a las penas que se les asignan. El artículo 17 del COEP establece que solo se pueden castigar aquellas conductas que están expresamente previstas en la ley penal ecuatoriana, lo que refuerza el principio de legalidad. Esto significa que no se puede sancionar a una persona por un acto que no esté claramente definido como delito en el Código Penal. Este ámbito asegura que no exista arbitrariedad en la administración de justicia, ya que las autoridades no pueden castigar conductas que no estén previstas en la legislación penal. Un ejemplo de este principio sería el delito de homicidio, que está tipificado en el COIP. Si una persona causa la muerte de otra con dolo, intención, esta conducta es castigada con una pena privativa de libertad de acuerdo a las especificaciones de la ley. Conclusión. De acuerdo a lo establecido en líneas anteriores, puedo concluir que la ley penal en Ecuador, regulada por el Código Orgánico Integral Penal, COIP, establece criterios claros sobre los ámbitos espacial, personal, temporal y material que aseguran su correcta aplicación. El ámbito espacial define el territorio donde se aplica la ley, mientras que el ámbito personal determina que cualquier persona, sea nacional o extranjera, está sujeta a la legislación si comete un delito en Ecuador. El ámbito temporal protege la estabilidad jurídica al impedir la retroactividad de leyes más severas y permitir la aplicación de leyes más favorables, y el ámbito material establece que solo las conductas tipificadas pueden ser castigadas. Estos principios no solo garantizan la protección de la sociedad frente a los delitos, sino que también brindan seguridad jurídica, asegurando que las personas conozcan de antemano las conductas prohibidas y las sanciones aplicables. En resumen, los ámbitos de aplicación de la ley penal en Ecuador refuerzan un sistema justo y equitativo, adaptado a los derechos fundamentales.